Por el bien de Guatemala, los ciudadanos deben conocer las razones por las que Sandra Torres no debe ser presidenta. Si las Cortes han descalificado candidatos por prohibiciones o incumplimientos de requisitos, ¿por qué a la candidata con más cuestionamientos se le permite participar sin contratiempos? Sandra Torres está acusada de asociación ilícita, de financiamiento electoral ilegal y tiene en su haber una impresionante colección de indicios, sospechas y graves señalamientos que claramente indican falta de honorabilidad, idoneidad y honradez para ser candidata y mucho menos presidenta. En 2011, Sandra Torres pretendió llegar a la presidencia mediante un fraude de ley que la Corte de Constitucionalidad puso en orden. Hoy, Sandra Torres enfrenta múltiples denuncias, entre las cuales financiamiento ilegal y asociación ilícita son tan solo la punta del iceberg. Para la campaña 2007, Colom, Torres y la UNE utilizaron a Obdulio Solórzano como un intermediario con carteles de la droga. Reportes de Inside Crime y fuentes de Washington indican que Solórzano habría actuado como mediador con los Zetas, quienes habrían aportado varios millones de dólares a la campaña de la UNE. Solórzano, por cierto, fue designado como director de FONAPAS, la institución que utilizó Sandra Torres para implementar sus corruptos y clientelares programas sociales. La cercanía entre Torres y Solórzano era más que evidente. El 7 de julio de 2010, Obdulio Solórzano fue brutalmente asesinado. Otro personaje cercano a Sandra Torres durante el gobierno de Colom y la UNE fue Otoniel Turcios, un narcotraficante de Alta Verapaz, quien habría aportado varios millones a su campaña. La DEA lo capturó en Belice en 2010. Son muchos los personajes que, como Gustavo Alejos y Edgar Barquín, procesados y detenidos por la justicia, han sido socios y operadores de Sandra Torres en los abusos, la persecución de críticos y adversarios y la corrupción que caracteriza al mundo que rodea a la candidata de la UNE. Para la campaña de 2015, el comportamiento de Sandra Torres fue el mismo. Solo cambiaron algunos de los personajes oscuros que la acompañan. Su principal acompañante a eventos públicos fue Juan Pablo González Mayorga, recién capturado por la DEA en Estados Unidos, junto a Mario Estrada por sus vínculos con el cartel de Sinaloa. González Mayorga habría aportado recursos para la campaña 2015 de Torres y pagó en múltiples ocasiones sus gastos de helicóptero. Para esa misma campaña, Sandra Torres fichó a Mario Leal, hoy prófugo de la justicia, como su candidato vicepresidencial, quien utilizó recursos ilegales captados por empresas de cartón para financiar aquella campaña. Entre aquellos millones de quetzales se identificaron pagos vinculados a la línea y sobornos por devolución de crédito fiscal. Declaraciones de varios testigos señalan que Sandra Torres habría aceptado que el dinero llegara al partido por vías que evitaran su debido registro. Hoy, las relaciones de Torres tienen los mismos cuestionamientos. Uno de los personajes más cercanos a ella es Haroldo Quej, diputado por Alta Verapaz, a quien el Ministerio Público y la CICIG señalan de ser uno de los encargados de repartir sobornos en el Congreso en el caso subordinación legislativa. Otro de los aliados cercanos a Sandra Torres es Jorge Estuardo Vargas, a quien el Ministerio Público señala de financiar de forma ilegal los gastos de helicópteros de la candidata y su equipo. Además de enfrentar un caso de financiamiento electoral ilícito, Vargas también es cuestionado por su gestión en la portuaria Santo Tomás durante el gobierno de Colom y la UNE. Es por estos y otros casos que la base de datos del Ministerio Público revela que Sandra Torres tiene en su contra 22 denuncias penales, algunas de ellas por delitos tan graves como lavado de dinero. Y como si esto fuera poco, a través de su vida política hay un número escandaloso de atentados y de asesinatos en su círculo cercano que le han generado la imagen de ser una persona despótica, ambiciosa y sin escrúpulos.
El Tribunal Supremo Electoral sabía perfectamente que Torres tiene una trayectoria cuestionable y tenebrosa. Por eso cabe preguntar, con un historial como este, ¿por qué la inscribió? Si las Cortes han descalificado candidatos por prohibiciones o incumplimientos de requisitos, ¿por qué a la candidata con más cuestionamientos se le permite participar sin contratiempos? ¿Por qué hoy las instituciones de justicia se mueven con una preocupante parsimonia cuando conocen casos contra Sandra Torres? ¿En qué nación del mundo civilizado se deja participar a una candidata con el historial y los señalamientos que tiene Sandra Torres? ¿Qué sentido tiene la lucha contra la corrupción y la aplicación del 113 constitucional a algunos candidatos selectivamente si se deja participar a una candidata con tantos señalamientos sin investigar? ¿A qué están jugando las Cortes? ¿Están arrastrando al país a lo que podría ser la elección más cuestionada de la era democrática? ¿Están conscientes las Cortes de las consecuencias que podría tener que de forma ilegítima e ilegal asuma la presidencia de la República una persona señalada y sospechosa de actos ilícitos? ¿Podemos los ciudadanos esperar que el Tribunal Supremo Electoral revoque la inscripción de Sandra Torres si las Cortes actúan con la misma severidad que lo han hecho con otros candidatos? Las palabras engañan y hasta convencen, pero los hechos y la evidencia arrastran, definen y marcan la historia. Por el bien de Guatemala, los ciudadanos deben conocer las razones por las que Sandra Torres no debe ser presidenta.